Una vez finalizado el refinamiento Rydberg, vamos a realizar dicho gráfico. Usamos nuevamente WinPlot y en este abrimos el archivo del refinamiento en esta opción. Escogemos el 101 Full Pro PRF, que es un archivo que ya se encuentra alojado en la misma carpeta. Ese archivo en la carpeta PCR donde hemos estado trabajando vendría siendo este que tiene la extensión .pics. Este es el archivo que se obtiene al final del procedimiento, así que vamos a abrir este. Al abrirlo tenemos el gráfico característico del refinamiento. Acá tenemos lo que indica cada uno de ellos. Color rojo, el patrón observado; negro, el patrón calculado; el azul, la diferencia entre los dos; y verde, las posiciones de Bragg. Vamos a exportar estos datos para poder hacer dicho gráfico en Origin. Y lo vamos a guardar como columna X, Y. Es decir, que para cada gráfico tengamos un Y manteniendo un eje X en común. Bueno, aquí no es. Perdón. Vamos a guardar los datos en este formato, en multicolumna. Y solamente dejamos el X y el Y. Por ejemplo, voy a dejar el eje X que es en común tanto para el observado como el calculado y la diferencia. Así que lo voy a quitar de los otros. Simplemente lo dejo en uno. Sí. O sea, este X se va a compartir para los tres gráficos: rojo, negro y azul. Y el verde, como son puntos que no coinciden con los mismos anteriores, hay que mantener un eje X aparte para esto, como se observa aquí. Le colocamos un nombre, puede ser gráfico. Listo. Veamos en la carpeta gráfico. Y aquí está. Entonces, vemos que el eje X sería la posición en 2θ desde 5 hasta 80. Luego el observado, el calculado, la diferencia. Y este es el X diferente, que son poquitos puntos porque debe ir desde 31 a 90, a 80, perdón. Y lo demás debe ser cero. Bien, abrimos este archivo en Origin teniendo en cuenta que a la hora de importarlo es posible que estos decimales cambien. Hay que estar haciendo el ajuste. Lo vamos a importar. Y aquí vemos que en el caso del X lo ha multiplicado por 100.000. Hay que hacer la división para dejarlo como debe ser. Dividimos la misma columna entre 100.000. Multiplicamos y ahora sí, el ángulo empieza desde cinco hasta 80. ¿Sí? La idea es que nos quede los datos tal cual como está acá. Ahora el Y. El valor que nos reporta aquí sería para esta primera fila es 5.134. ¿Qué toca hacer en este caso? Toca hacer las operaciones. Toca hacer la respectiva, ya sea división. Como se puede apreciar, ocurre el mismo detalle para las otras columnas. Toca hacer la división. Pasemos con la segunda. La segunda vendría siendo el Y observado. Entonces vamos a colocarle aquí Y observado. Esto es Y calculado, porque esto se va desplazando. Aquí iría la diferencia. Y esto sería las posiciones de Bragg. Ponerle aquí Bragg, posición. Listo. Entonces, para la segunda columna es 5.134. Aquí aparece como
5.13 por 10 a la 8. Hay que hacer la respectiva operación. Listo. De igual manera, procedemos con las otras columnas. Columna C vamos a dividirla entre 1, 2, 3, 4, 5. Me quedó 4.814. Veamos en el archivo. Está bien. La siguiente, 100 unidades de 1000. 2.560. La misma operación. Veamos. Ahí está. Perfecto. Y las posiciones de Bragg, 31.7. Todo hay que dividirlo entre 100.000. Y también este último. Bien, ahora sí, como se puede notar, cada una de estas columnas fueron divididas entre 100.000. Ahora sí tenemos la misma información que en el archivo inicial. Bueno, esto como es un X diferente, voy a colocarlo acá para las posiciones. Voy a colocarle un nuevo eje. Y ahora sí, vamos a graficar de esta manera. Seleccionamos todo el espacio de trabajo y graficamos. Ahora, hagamos que cada una de estas gráficas queden de forma independiente y trabajemos una por una. Estamos con la de color rojo. La de color rojo, veamos los datos correspondientes. Vendrían siendo en este caso la columna, la columna B. Y la columna B en nuestros datos, como podemos ver en el workbook, la columna B corresponde al día observado. Bien, empecemos a darle título. El observado es de color rojo. Entonces, quitemos, quitemos estos puntos tan pequeños y las líneas vamos a dejarlas sólidas. Estamos en columna B, es el observado. Y el observado es experimental de color rojo. Aquí lo tenemos de color negro, entonces hay que asociarle el color rojo. Y como símbolo vamos a colocar aquí pequeños círculos. Bien. Líneas, una línea sólida de ancho 1.5. Ahí está. Pasemos al siguiente. Estamos en la columna C. La columna C es el calculado. Veamos en el workbook. Columna C, calculado, es decir, debe ser el gráfico de color negro.
este color negro, vemos esto en 1, la línea en 1.5. Ahí está. La siguiente, columna D, es la diferencia. También en círculos pequeños, tamaño 1, línea sólida 1.5. Y la siguiente es las posiciones de Bragg. Son líneas verticales, vamos a colocarlas de color verde. En tamaño está así un poco más grande. Y a esta no le vamos a colocar línea, sin línea que la conecte. Aquí está. Y este sería el gráfico característico del refinamiento Ridley en Origin. Vamos a colocarles los, los títulos correspondientes. Si vemos en el gráfico, el experimental vendría siendo el de color rojo. Veamos nuevamente, tienen que ser, en el caso del pico que está entre 36, el más alto. Verifiquemos que en Origin también se cumpla eso. ¿Sí? Y vemos efectivamente que la gráfica de color negro es la que sobresale, la gráfica de color negro. Y la gráfica de color negro le corresponde el observado. Entonces, colocamos acá, y observado, y calculado, la diferencia y las posiciones de hora de color verde. Dejemos esto de 10, podemos dejarlo desde 5 hasta 80. De 5 hasta 80, veamos. Y el título acá es, en este caso, 2 teta. 2 teta en grados y las intensidades en unidades arbitrarias.
Ya para finalizar, vamos a cerrar el gráfico con los respectivos. Veamos. Bien, y a esto le añadimos la información obtenida en el refinamiento. Colocarle, en este caso, óxido de zinc, colocarlo de este lado. Y los parámetros del refinamiento. RWP, punto zoom, son estos. Estamos aquí. 12.5 y 3.37. Deben coincidir con el del gráfico. Ahora sí. 12.5. Y chi cuadrado, 3.37. Guardamos el proyecto y exportamos la gráfica. En este caso voy a exportarla en formato JPG en el mismo lugar donde estoy realizando el proceso de refinamiento. Aquí en PCR. Y listo. Veamos cómo nos quedó. Y esta sería la gráfica asociada a ese refinamiento. También le puedes añadir los índices. Los índices de Miller a esta gráfica. Puedes seguir editándola. En este caso voy a seguir editándola para que ya tenga el gráfico completo. Entonces vamos a añadirle las reflexiones, los índices. Entonces vamos acá a la opción, agregar índices de Miller y de esta forma lo asignamos a cada pico. Primer pico 100. En origin colocamos 100 y le vamos a dar
Vamos a hacerle una rotación a esto. Una rotación, veamos, propiedades. Vamos a rotarlo 90 grados. Y este mismo lo copiamos para todo. 1, 0, 0. Voy a ponerlo un poco más pequeño. Bien, siguiente. 002. Y así con todos. Perdón. De esta forma tenemos ya el gráfico definitivo, ya con toda la información obtenida. Ilustramos la estructura que hemos obtenido en el refinamiento, así que en los archivos vamos a abrir el que tiene la extensión .besta. Abrir, vamos a abrir. Aquí en refinamiento, PCR. Vamos a abrir el archivo .besta. Y esta es la estructura que se ha obtenido de óxido
óxido de zinc. Aquí podemos ver que las esferas de color gris indican el zinc y las de color rojo el oxígeno. Esa información la podemos ver acá. Podemos verla. Podemos cambiar el estilo si en forma de poliedro, de esferas. En este caso, vamos en forma de poliedro. Aquí. Sí. En el resumen podemos ver los parámetros obtenidos, los ángulos y el volumen de la celda, el grupo espacial. Y de esta forma finaliza el refinamiento. Y otras opciones en donde podemos también hacer un poco más análisis de la estructura, cambiarle el color si se desea. ¿Sí? Línea, por ejemplo, línea en la celda unitaria, en la muestra o solamente en la celda. Todo esto lo podemos hacer aquí en vez. Por lo general, uno siempre lo deja en celda unitaria. Podemos también cambiarle el color a los átomos. Por ejemplo, el zinc, en vez de ser color gris, tú puedes asignarle otro color, por ejemplo, naranja. Ya es cuestión de cada quien como quiera decorar o ilustrar su estructura. Puedes configurar el brillo también, que queda un poco más brillante o menos brillante. Ya eso es criterio de cada persona. También podemos ilustrar los enlaces en forma de gradientes, de puntos, multicolores o bicolor como se tenía en principio. Los poliedros podemos, por lo general, este es uno de los más usados, este que tenemos acá, y podemos también disminuirle el brillo, incluso cambiarle el color a ese material. Puedes jugar con cada uno de esos parámetros. Tú decides cómo ilustrar la estructura en forma de poliedro. Vale. Y de esta forma podemos también hacer una exportación de la estructura que se ha obtenido. Vamos a exportar. Aquí está. Poner la estructura. Una escala. Vamos a colocarla en primero en escala 1. Veamos qué obtenemos. Podemos hacer otra importación. La misma, pero en una escala mucho mayor. Vamos a colocarle en escala de 2 y veamos cuál es la diferencia. Debe ser un poco mucho más ilustrativa. Y así, tú puedes ir, le exportas de acuerdo a tu gusto. Con escala 3. Y bueno, de esta forma finaliza el refinamiento Ripple